Jessica Acevedo es microbióloga industrial con maestría en ciencias en bioprocesos. Es asesora de proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación de MinCiencias, coinvestigadora del proyecto Fico Sucre y gerente del proyecto Ficomar San Andrés. Está especializada en el uso de biomasa microalgal en diferentes áreas de la biotecnología. Actualmente es candidata del doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos va a presentar la charla Genética en perspectiva comparando métodos de manipulación. Les dejo con Jessica. Hola, buenas noches a todos. Eh, Qué bueno que la compañera hizo la charla anterior porque sí apoya mucho en lo que yo me voy a basar. Entonces, es como una continuación de lo que ella estaba diciendo. Pues no una continuación, sino digamos que eh, aportarle algo más a lo que ella estaba mencionando. Entonces, bueno, primero explicarles muy por encima, ya que los mencionaron también las otras compañeras, que la genética se centra en comprender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra a través de la información genética contenida en los genes, que sabemos que son segmentos del ADN. Aquí puse una imagen que me gustó mucho de Mendel y su estudio con los guisantes y algunas flores, que fueron los inicios para poder dar las leyes de Mendel, que son las que rigen la genética. Me voy a centrar más que todo en la genética molecular, que esta es la que se centra en el estudio de la estructura y función de los genes a nivel de de su secuencia, la transcripción y la traducción en proteínas. Entonces, digamos que la compañera ya nos habló mucho de qué son los plásmidos, cómo podemos obtenerlos, pero también nos mencionó que si queríamos, por ejemplo, en el caso de la insulina, que es un ejemplo que les voy a mostrar más adelante, pues obtener esta proteína ya a nivel industrial. Entonces, pues eso es lo que yo me voy a centrar. Entonces, ¿en qué manera se usa la genética molecular? Bueno, principalmente en la medicina y la salud humana. También vimos en las charlas del domingo que se puede hacer con la biotecnología en general, eh, digamos, hacer medicina especializada, terapia génica, todo este tipo de medicamentos o, digamos, de soluciones a varias enfermedades que podemos desarrollar gracias a esta genética molecular. Con respecto a la agricultura y la biotecnología, creo que estos son los más comunes que han sido pues el mejoramiento de varios tipos de hortalizas o de plantas que se cosechan para que puedan resistir altas temperaturas, diferentes plagas, para que tengan un contenido nutricional mucho más alto. Entonces, para eso se ha utilizado la genética molecular. También para la conservación de especies y la biodiversidad. Esto también es supremamente importante porque gracias al cambio climático y bueno, y a otras cosas, se han perdido varias especies de plantas que son esenciales para ciertos ecosistemas. Entonces, gracias a la genética molecular podemos conservarlas y pues así también tener como un separio de diversas especies que podamos mantener en el laboratorio. Otro uso de la genética molecular es la criminalística, la identificación forense. Digamos que la llegada de la era del genoma humano y de la secuenciación, pues ayudó, por ejemplo, a identificar a las personas del atentado del 9/11, que pues no se encontraban restos suficientes, por ejemplo, para hacer pues, una identificación normal, pero gracias a la secuenciación pues se pudo identificar diferentes personas que fallecieron en este acontecimiento. Y pues finalmente la investigación científica, que sigue siendo la ciencia básica, que siempre vamos a necesitar de la investigación científica, ya sea el descubrimiento, perdón, de nuevas cepas, como de nuevos productos o servicios que podemos obtener a través de diferentes microorganismos. Entonces, como mencionó la compañera, el mejor ejemplo es la producción de insulina. Antes se utilizaban los páncreas de diferentes animales, entonces necesitaban
mucho, de que sacrificar muchos animales para obtener un poco de insulina, pero gracias al avance del ADN, su conocimiento de la manipulación genética, podemos simplemente producir esta insulina en una bacteria. Entonces, no solamente dejamos de utilizar varios animales, sino que se puede hacer a gran escala en un periodo pues muy corto de tiempo y bastante económica. Entonces, empezando por ahí, pues sabemos que hay diferentes plataformas en las que se producen medicamentos. Les voy a dar unos ejemplos y cuáles son sus ventajas y desventajas. Pues como les mencionaba, las bacterias son los organismos modelos, los más fáciles de utilizar en el laboratorio, como Escherichia coli, Bacillus subtilis. Sin embargo, cuando uno quiere generar estas proteínas recombinantes, pueden generar cuerpos de inclusión en el periplasma, como podemos ver en esta gráfica. Entonces, esto hace que las proteínas queden mal plegadas y pueda generar alérgenos al momento de ya ponérselos a un paciente. Entonces, aunque son muy fáciles de manipular, pues tienen estas complicaciones. De igual manera, sigue siendo E. coli ampliamente utilizada para producir productos biológicos actualmente, como la insulina, como les mencioné, y también TNF-alfa para trastornos autoinmunes. Y pues de igual manera, al ser un microorganismo procariota, no tiene la maquinaria necesaria para realizar principalmente glicosilaciones que son tan importantes a la hora de tener nuestras proteínas. Y pues esto también, esta acumulación en el periplasma también hace que se complique la solubilidad de la proteína. Entonces obtenerla y obtenerla de una buena manera también es muy complicado. Luego tenemos los hongos y levaduras. Estos, al ser organismos eucariotas, pues pueden procesar y plegar eficazmente las proteínas expresadas, pero el único problema que tienen es que generan hipermanosilaciones, que significa que se empiezan a agregar más de 100 manosas a los extremos de las proteínas, y pues esto también me puede generar inmunogenicidad. Entonces tenemos como ejemplo Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastori, estos se utilizan bastante en la parte de fermentación, en la parte de producción de alimentos, y también puede dar, pues, en esta se puede producir diferentes medicamentos como este. Listo. Ah, bueno, también se han hecho investigaciones para que se puedan humanizar las proteínas producidas en esta plataforma, es decir, eliminar estas hipermanocinaciones y así generar medicamentos, por ejemplo, para el cáncer de mama. Este es un ejemplo de esa investigación. Luego tenemos una plataforma que es muy novedosa actualmente, me parece muy interesante, que es las células de insecto. Estas son infectadas y transformadas por baculovirus y pues en estas se producen vacunas, por ejemplo, para las de la influenza. Eh, Se pueden utilizar células de ovario de polilla o también de ovario de mariposa. Son de nuevo células eucariotas con su complejidad para plegar las proteínas. Son muy fáciles de usar en el laboratorio. Sin embargo, su obtención es muy complicada y puede llegar a ser muy costosa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y les traigo una imagen de cómo sería la transformación, muy similar a como nos comentó nuestra compañera. Pero al momento de hacer la infección por el baculovirus, esta infección tiende a ser muy agresiva. Entonces, se empiezan a generar muchas partículas virales dentro de las células, puede hacer lisis y pues nos daña las células y nos daña la producción de las proteínas. Entonces, aún, pues también hay una liberación de proteasas en esta lisis, entonces todo ese efecto negativo lo tiene la proteína de interés que nosotros estemos expresando. Entonces todavía hay ciertos problemas con esa plataforma, pero pues es hasta ahora una plataforma muy novedosa que debería ser más estudiada. Y pues teniendo en cuenta la similitud de la maquinaria del procesamiento de proteínas humanas con la de las células de mamíferos,
pues ese es un sistema donde se ha producido el 60% de todas las proteínas recombinantes y el 80% de todos los anticuerpos monoclonales, actualmente usada en humanos. Y pues su desventaja más fuerte es el costo de producción y mantenimiento. Y esto es porque las células de mamíferos tienden a contaminarse muy fácilmente. eh, También digamos, los medios de cultivo y la manipulación, todo lo que se necesita para evitar esas contaminaciones también es muy costoso. Y pues la parte de purificación también es muy compleja. Como las células de mamíferos se pueden también infectar por bacterias intracelulares, entonces es muy difícil detectarlas. Entonces, normalmente se utilizan células de ovario de hámster chino o células inmortalizadas HeLa. Entonces, como les mencionaba, es muy costoso. Aproximadamente se gastan de 14 a 22 millones de dólares por cada lote de medicamento que se genere. Bastante laborioso. Yo creo que los que hemos trabajado con células de mamífero, al menos siempre se nos ha contaminado algo. Su tasa de crecimiento es bastante lento. Ellas con cualquier cambio paran su tasa de crecimiento, entonces manejar eso es muy difícil. Y pues lo de los patógenos intracelulares que les mencionaba. Pues también tenemos los animales transgénicos, en donde sabemos que se pueden hacer un knockout, es decir, la eliminación completa de un gen, o un knockdown, es decir, una disminución, digamos, un poco más, una disminución no completa en diferentes animales transgénicos. Normalmente siempre se utilizan ratones o ratas, que pues estos animales se tienen para hacer diferentes cosas in vivo de investigación científica. Luego tenemos las plantas, que también han sido una plataforma que últimamente ha sido bastante novedosa. Estas células de las plantas superan todas las limitaciones porque son eucariotas, realizan todas las modificaciones posttraduccionales, son fáciles de transformar, son económicas de procesar y mantener, y además tienen un bajo potencial de contaminación. Entonces aquí tenemos dos formas en las que podemos transformar plantas. Una es la expresión nuclear, donde sabemos que es una expresión regulada, específica de tejido. Es decir, yo quiero que mi proteína se produzca en el fruto. Entonces, con un péptido señal específico, pues yo puedo hacer que mi proteína solamente se exprese en el fruto o en las hojas, como yo requiera. Como les mencionaba, se pueden hacer modificaciones posttraduccionales normales, la glicosilación, gracias al aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Sin embargo, esta expresión tiene rendimientos más bajos, se puede dar silenciamiento transgénico y pues hay un riesgo potencial de flujo de genes por las esporas o las semillas. Perdón, las esporas no, las semillas. Pero tienen la ventaja de que también se pueden transformar los genomas de los plástidos. Los plástidos pueden ser los cloroplastos o las mitocondrias. Aquí hay ausencia completamente del silenciamiento génico. Hay una integración transgénica dirigida por la recombinación homóloga. Hay una expresión de múltiples genes y con tamaños bastante grandes. Y la contención de transgenes está gracias a la herencia materna nomás. Entonces aquí es muy económico, eh, libre de toxinas y agentes virales, pero pues sabemos que una planta se puede llegar a demorar de 1 año a 2 años en crecer por completo. Y a alguien se le prendió el micrófono. Ya. Sí, pasa. ¿Pasa qué pasa? Au. ¿Será que la moderadora no lo puede silenciar? Listo, creo que ya. Eh, pero también necesita grandes espacios para crecer. Entonces, pues ahí ya es un poco más complicado. Y pues yo trabajo con microalgas, que son las plataformas más efectivas que superan todos estas limitaciones que les mencioné, porque tienen lo mejor de los dos mundos. Entonces, tienen la complejidad de las plantas, la parte de que no se contaminan con agentes virales, que ni con patógenos de ningún tipo, son consideradas GRAS por la FDA, es decir, seguras para el consumo humano. ¿Qué más?
pues se reproducen no tan rápido como las bacterias, pero sí en unos cuantos días, 3 a 4 días. Entonces, tienen lo mejor de las plantas, que es todo lo que les mencioné, pero también de las bacterias. Entonces, la producción de proteínas recombinantes en microalgas también se puede llevar a escalamiento a nivel industrial. eh, y pues dependiendo de lo que queramos generar, o sea, nuestra proteína recombinante, pues utilizaríamos diferentes tipos de bioreactores. Y pues aquí les traigo una hermosa imagen de esa microalga viviéndose. Uf. Bueno, ¿quién más les iba a comentar? Ah, bueno, en las microalgas también se han producido varios compuestos para los humanos, como anticuerpos monoclonales, hepatitis B, para la hepatitis B, virus del herpes simple, anthrax, VPH, citocinas como la eritropoyetina humana, la hormona de crecimiento humano, el interferón FN-alfa 2A y TGF-beta. Inmunotoxinas como la exotoxina A de Pseudomonas aeruginosa y mitiquitina, la mitiquitina que es contra un hongo, y vacunas contra la proteína P24 del VIH, contra la IBDB, contra el virus del Zika y la malaria. Sin embargo, pues esta es la plataforma más novedosa entre todas las que les mencioné, entonces no, ninguna de estas ha llegado a la parte clínica de testeo en seres humanos, entonces todavía está en proceso. Entonces, bueno, ya les hablé de las plataformas, ahora quiero hablarles de los métodos de manipulación. Entonces, una transformación exitosa siempre va a tener en cuenta dos tipos de características. Primero, la característica biológica de nuestro microorganismo, que depende siempre de su especie y del tipo de microorganismo, y las características físico-químicas que dependen solo del método. Entonces, con respecto a las características biológicas, que depende de la especie o del tipo de microorganismo, la primera que tenemos es la pared celular. Entonces, pues sabemos que hay ciertos microorganismos de los cuales les mencioné que no tienen pared celular y hay otros que sí. Por ejemplo, las células de las plantas y las microalgas sí tienen pared celular. Hay algunas bacterias que tienen una semipared celular, pero la mayoría no. Y las bacterias, perdón, las levaduras y los hongos, pues sí tienen paredes un poco más complejas, como de quitina. Entonces, ¿qué pasa con la pared? Pues este es un orgánulo que resiste los esfuerzos para lograr la penetración del DNA durante el proceso de transformación. Y por eso hay que tener en cuenta de qué está compuesta esta pared, si es que la hay o no, para saber sus características con respecto a la elasticidad y el grosor. Pues como les mencionaba, una de las paredes más fuertes que hay son las de los hongos y algunas microalgas que son de quitina. Luego está el tamaño y la forma del microorganismo, ya que entre más pequeña la célula, las condiciones de transfección son mucho más complejas, ya que no se podría asegurar, perdón, que la célula sobreviva o que la mayoría de células puedan ser transformadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso porque, por ejemplo, hay unas bacterias que son muy, muy, muy pequeñas, entonces, pues son mucho más complicadas de transformar. En cambio, hay unos hongos que son muy grandes que pueden llegar a ser mucho más fáciles de que el ADN llegue a todas las células. Con respecto a la movilidad, pues sabemos que hay microorganismos que tienen flagelos, que tienen pelos, que tienen cilios. En el caso de las microalgas, pues ellas son fotosensibles, es decir, se mueven hacia donde esté la luz y son bastante veloces, entonces pues eso también puede llegar a dificultar la transfección. Pero pues en el caso, pues Escherichia coli también tiene flagelos, entonces hay que tener mucho cuidado con los microorganismos que tienen flagelo, porque sí son más difíciles de transformar. Y pues con respecto a la ploidía, pues hay organismos que se pueden reproducir de forma sexual o asexual, como los hongos y las microalgas también. Entonces pueden ser diploides o haploides, entonces es preferible que estén en una fase haploide, ya que esto permitiría que la expresión fenotípica sea de inmediato y así podemos ver las mutaciones no letales. Con respecto a los métodos de transformación, aquí les traigo los más comunes, aunque nuestra compañera ya nos habló del método químico, choque térmico y la electroporación, pero pues les voy a como especificar en cada uno. El primero y el más económico es la agitación con eh, perlas de vidrio. Esta es una técnica que consiste en la agitación
a una velocidad constante de las perlas de vidrio que están cubiertas con ADN y pues que van a chocar con la célula huésped y así se forman laceraciones en la membrana que van a permitir el ingreso de DNA. Entonces, este método se puede utilizar pues con cepas que sean deficientes de pared, en el caso de, digamos, microorganismos que tengan paredes muy gruesas, o con microorganismos que de por sí no tengan pared. Y pues hay que tener varios factores en cuenta, por ejemplo, la duración y la velocidad de esta agitación, ya que al aumentar esta velocidad, pues puede aumentar la baja viabilidad de las células. La concentración del surfactante, que es el líquido en el que están agitándose, es muy importante porque si hay una muy baja concentración de ese surfactante, pues no hay un soporte osmótico, entonces las células pueden llegar a estallar. Y el uso de células en fase logarítmica es esencial porque pues en la mitosis hay ausencia de membrana nuclear y así es mucho más fácil que ingrese nuestro ADN al núcleo. Entonces, aquí les traigo pues algunas características de esta técnica, como que el vórtice de agitación es de 10 a 15 segundos, las perlas normalmente son de 300 miligramos, se utiliza polietilglicol al 5 al 13%, el DNA se utiliza de 1 a 10 microgramos y las células entre 30 a 100 millones de células. Luego está la electroporación, que como nuestra compañera ya nos comentó, en esta se basa la aplicación de campos eléctricos que favorecen la formación de poros a través de la alteración de la polaridad de la membrana plasmática. Aquí son importantes la temperatura de suspensión celular, ya que a una baja temperatura hay una mayor supervivencia de las células y nos da el tiempo necesario para que el ADN pueda ingresar, también la cantidad de ADN, ya que se deben saturar las nucleasas que existen dentro de la célula y eliminarse las uniones inespecíficas. Y también la composición del medio debe mantener el pH, neutralizar las cargas del DNA y mantener también la osmolaridad. Entonces aquí les traigo pues las características que tiene este método. La intensidad, normalmente se utiliza, perdón, la intensidad es inversamente proporcional a la supervivencia de las, bueno, aquí puse microalgas, pero ustedes saben que son cualquier células. Entonces, por ejemplo, se utilizan de 1000 a 6000 voltios en centímetro menos uno y se utilizan de 0,2 a 400 millones de células. La duración del pulso requerido es directamente proporcional a la resistencia del medio. Normalmente se utilizan de 2 a 26 milisegundos. Y la resistencia es inversamente proporcional a la concentración iónica volumen del medio y directamente proporcional al ancho de la cubeta. Aquí no les traje una foto de un electroporador, pero normalmente se utilizan cubetas bastante pequeñitas, en donde ahí está el medio con las células, y pues uno agrega esta cubeta a la máquina y la máquina es la que pues empieza a hacer este procedimiento de los pulsos. Entonces las cubetas normalmente se utilizan de 0,2 a 0,4 centímetros y con una concentración de medio de 100 a 800 microlitros. Luego tenemos una de las más eficaces, pero también la más costosa, que es el bombardeo de micropartículas. Esta consiste en la aceleración de partículas transportadoras de alta densidad, que son más pequeñas que una célula y están cubiertas de DNA, y ese DNA atraviesa la célula y pues sí deja el DNA en su interior. Entonces, lo primero que hay que tener aquí es en cuenta es que las perlas deben ser de un material no reactivo y tienen que ser de una forma esférica regular. Normalmente se utiliza oro tuxteno. Lo importante aquí es que sea esférica, si no se puede degradar el DNA. Y debe haber más DNA para mayor eficiencia, un alto contenido de células y que tengan estas células una gran capacidad de regenerarse después del daño producido por las partículas. Porque como su nombre lo dice, literal es como un disparo de estas partículas hacia las células. Entonces, como les mencionaba, normalmente se utilizan partículas de oro, pues por eso es tan costoso, que tienen un diámetro de 0,4 a 1,7 micrómetros. La velocidad depende de la presión del helio, que es donde entra el gas, para poder hacer el disparo, que normalmente se utiliza de 6 a 106 bars.
Y las distancias de las microalgas inmovilizadas, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, normalmente se utiliza de 3 a 15 centímetros. Esto es importante porque, pues, entre más cerca estén las microalgas, perdón, las células, pues puede romper más agresivamente la célula. Entonces, pues como les mencionaba, aunque es un método que no importa si la microalga, si la célula tenga pared o no, puede hacer una transformación nuclear y también de los dos plastos, como el cloroplasto y la mitocondria, pero pues es bastante costosa, porque no solamente necesitamos las partículas de oro, sino también la máquina que hace el bombardeo, entonces es bastante costosa. Y finalmente tenemos el uso de Agrobacterium. Este solamente se utiliza para las células de plantas y para las microalgas, porque esta es una bacteria que normalmente infecta células vegetales. Entonces, esta bacteria tiene la capacidad natural de infectar y inyectar a una célula huésped con pared celular. Entonces, la bacteria genera unos componentes que se llaman Vir-A y Vir-G. Estos son detectados por las células huésped y luego se activa la región del gen Vir, que va a activar el complejo Vir d 1 y Vir d 2 que genera una copia móvil del gen de interés, que junto con otras proteínas Vir lo que permite es que el DNA se mueva por un canal hacia el citoplasma de las células y se importe finalmente al núcleo hasta la integración del genoma del huésped. Lo interesante de todas estas proteínas Vir es que protegen a este DNA, o sea, no solamente lo mueven hasta el núcleo, sino lo protegen de las nucleasas. Entonces, pues es un método bastante efectivo. Lo importante aquí es la temperatura, tener en cuenta siempre la temperatura del agrobacterium, el pH, y a veces se utiliza acetosiringona, que es un compuesto que lo que hace es que la célula huésped esté un poco más susceptible a la infección por la bacteria. Entonces, se ha demostrado que en plantas sirve mucho, sin embargo en microalgas no tanto, en la concentración de este compuesto. Y pues el tiempo de inducción del gen de virulencia tiene que ser el suficiente para que pues se haya este proceso. O sea, no puede ser, no es un proceso rápido. Normalmente uno deja el agrobacterium junto con los cortes de los tejidos de las plantas, porque normalmente hace cortes para que queden como esas heridas en donde ella le quede más fácil ingresar. Normalmente uno lo deja eh, de 8 a 12 horas, dependiendo de la agresividad también del agrobacterio. Entonces son parámetros que tenemos que tener en cuenta. Y pues finalmente, pues finalizando, hay diferentes oportunidades de investigación en las cuales podemos utilizar proteínas recombinantes. Están todas las áreas de la biotecnología, como les mencionaba, por ejemplo, en la agricultura, poder modificar cosechas para que resistan temperaturas y plagas, en la medicina todo lo que es terapia génica, medicamentos novedosos que puedan ser guiados a enfermedades específicas, personalizadas, en la industria de la biotecnología, microorganismos mucho más resistentes a ciertos parámetros. eh, por ejemplo, bueno, ese sería en otro lado que está aquí, para descontaminar, por ejemplo, compuestos muy recalcitrantes. La bioinformática, sabemos que la era de secuenciación ha ayudado muchísimo a desarrollar varias cosas con respecto a lo que se puede utilizar como proteínas recombinantes. En el área de la biotecnología marina, también aquí hay mucho de microalgas y macroalgas que también se pueden llegar a modificar para, no sé, mejorar su resistencia o a diferentes contaminantes también, o por ejemplo en el área de la acuaponía, acuacultura, poder ser de mejor alimento para los peces, en la parte nutricional y de comidas, hacer alimentos mucho más em, vitamínicos, también más resistentes, muy unido a este. Bueno, aquí todo esto tiene que tener siempre la parte bioética, dependiendo pues de lo que vayamos a usar. En la parte también este va muy unido también al de la agricultura, en la parte de la biotecnología de desiertos, de zonas áridas.
y pues del bioterrorismo y armas biológicas pues también. Aunque la mayoría de los microorganismos siempre van a ser benéficos, pues hay ciertos que son patógenos, pero entenderlos también nos ayuda a saber cómo manejarlos. Ya por mi parte sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla. Bueno, felicitaciones, Jessica. Muy bien explicado toda tu ponencia y sobre todo porque también está relacionado al curso que tienes de producción de proteínas recombinantes en microalgas. Así que para el que esté interesado nos puede escribir, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la última ponencia. Ves, acá te felicita. Genial. Sí, es todo muy bien explicado. Entonces, ahora nos vamos a la siguiente ponencia, ¿te parece? Es Jessica con Juan. Claro que sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola Juan, ¿qué tal? Sí, sí te Hola Juan, escuchamos. buenas noches. Sí, sí, te escuchamos. Ok, entonces vamos a empezar con la última charla de la noche. Les presento a Juan Carlos. Él es bachiller en ingeniería agrónoma de la Universidad Privada Anterior Orrego y hizo sus estudios de maestría con mención en protección de cultivos de la Universidad Privada Anterior Orrego. Entonces los dejo con la charla de él y pues Juan te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, a la comunidad científica, a los integrantes del IGBM, a la doctora Michelle. Bueno, la presente es para compartir con ustedes el nociones de edición genética en plantas.